y sigo con un nuevo vídeo compartiendo mi experiencia personal. Espero que con estos vídeos ayude a visibilizar una enfermedad como es la necrosis avascular de cabeza femoral y ojalá que otros que la están padeciendo o que la vayan a padecer, pues que estos vídeos sean un granito de arena que les ayude a afrontar o a conocer mejor esta enfermedad. Y recuerdo que después de la ruta Betona, y pensando que era una pubalgia, si estuve varias semanas yendo a rehabilitación, notaba hasta cierta mejoría. En esas semanas es cuando me puse las famosas vacunas del COVID. Desconozco la influencia que han tenido en la necrosis, si han agravado o no esa obstrucción de esos vasos sanguíneos que permiten la regeneración ósea. No lo sé. Pero ahí lo dejo. Y luego también, en cuanto a las posibles causas de la necrosis, que prácticamente no he visto ni he leído en ningún sitio, es la posibilidad de que previamente esa persona sufra osteoporosis. Que la osteoporosis es un debilitamiento óseo, una falta de mineralización, y que puede influir en que el hueso esté más débil y por el esfuerzo, no sé, pueda acabar provocando esa osteoporosis, pueda degenerar en una necrosis. O bien que la necrosis, una vez que la padeces, pueda acabar provocando osteoporosis. En mi caso, hace poco he descubierto que tengo también, aparte de la necrosis de cadera, tengo osteoporosis en el cuello del fémur. O sea, lo que agrava un poco todo. Entonces ya no sé si mi necrosis, su origen, se encuentra en una osteoporosis de hace varios años. No lo sé. La cuestión es que he preguntado a muchos traumatólogos y ninguno me ha dicho que el hecho de correr largas caminatas, hacer ultras, implique o sea causa de padecer en algún momento necrosis avascular de cabeza femoral. Luego, por mi parte, por favor, que todo el que le guste correr por la montaña y hacer ultras, que la siga haciendo. Obviamente yo debo tener un problema óseo o tal vez de origen genético, por lo que era o tenía serias papeletas o bastante probabilidad de padecer esa necrosis de cadera. El problema con la necrosis de cadera, y bueno, supongo que las necrosis en general, necrosis de rodilla, por ejemplo, también, es que son muy difícilmente tratables, porque claro, es tema óseo y eso es difícilmente recuperable. Cuando vas a un traumatólogo, pues la verdad que no te suele dar ninguna solución. En mi caso he ido a muchos y la mayoría me dicen que espere, que siga esperando. Y claro, va pasando mi vida. Pues sí, eso es lo que me dicen los traumatólogos, que espere. Y así me he tirado más de año y medio. Y bueno, al final creo que la única solución que encuentro pues puede que sea la operación, es decir, ponerme una prótesis de cadera.
Como digo, estoy en los jardines de Pedralbes. Recapitulemos. La necrosis de cadera como tal me apareció corriendo en la ruta Betona, en 12 de junio de 2021. Bueno, me quedan unos 3 kilómetros para el siguiente avituallamiento, que es Montemayor. Llevo unos 25, me faltan 25 kilómetros. Y eso sí, tengo una molestia fuerte, no sé si es abductor, isquiotibial, la verdad que no sé, pero me duele bastante. Y me cuesta correr, me cuesta. Y sí, la verdad que en esa ultra, pues a partir del kilómetro 60 aproximadamente, sí empecé a notar muchas molestias, muchas molestias. ¿Debería haber parado? Pues tal vez sí. Lo único que pensaba que, bueno, eran problemas musculares. Creía que eso, que era tema de abductores, tema de una posible pubalgia, y terminé la ultra de la ruta Betona, pero sí que es verdad que al terminar, pues prácticamente no podía apoyar la pierna derecha. Y al día siguiente fue un calvario, y a partir de ahí pues viene toda mi odisea con la necrosis de cadera. Necrosis que no me di cuenta que la tenía hasta un mes y medio después, cuando me hicieron una resonancia. En un principio pensaba que era tema de abductores o tema de pubalgia. De hecho, fui a un traumatólogo y el traumatólogo me comentó que lo más seguro que tuviera una pubalgia. Y empecé rehabilitación pensando que era una pubalgia. Resumiendo, el primer mes después de la ruta Betona, después del 12 de junio de 2021, el resumen es traumatólogo, diagnóstico pubalgia, 20 sesiones de rehabilitación de magnetoterapia, que no sirvió para nada. Posteriormente estuve 3 meses con magnetoterapia, con la famosa magneto, y tampoco me hizo absolutamente nada. Y mira que una de las indicaciones que tiene y el programa que me pusieron, y el que puse yo también, era el de necrosis de cadera, pero la verdad que la magnetoterapia para la necrosis, eso y nada, viene a ser lo mismo. De hecho, un fisio me comentó que para que tuviera cierta eficacia la magnetoterapia tenía que estar más o menos pues unas 10 o 12 horas diarias. Vamos, que no. Ahora estamos por el barrio de La Merced y está lloviendo bastante, o sea que voy a tener que buscar un sitio donde guarecerme hasta que pase la lluvia. Por cierto, ahora que estoy por aquí, por la Sierra de Collserola, una de mis ultras que tenía pendiente de realizar algún día era esta precisamente, el Ultra Trail Collserola, aquí en Barcelona.